Bienvenidos una vez más a esta sesión con Juan Ramón Rayo. Hoy, pues, como siempre, vamos a hacer unas preguntas rápidas, vamos a verificar cómo está la situación macroeconómica a día de hoy y precisamente ya tenemos a Juan Ramón con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Ramón. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos? Pues muy bien, ya de jueves se siente el frío, ¿no? La Navidad ya está, Poco, ya sí, sí. estamos aquí. Pues Juan Ramón, para no quitar mucho tiempo a nuestros oyentes y a ti tampoco, rápidamente, a ver, con la situación actual que tenemos en Europa y las tensiones políticas en Francia y Alemania, pues muchos analistas apuntan a que hoy hay una posible reducción adicional de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. ¿Realmente qué podemos esperar de esta decisión de tipos hoy? ¿Es probable que sigamos viendo recortes en el 2025? ¿Cómo podemos manejar esta situación política en Francia, Juan Ramón? Bueno, lo de Francia es un problema, yo creo que no a muy corto plazo, pero sí potencialmente a medio plazo, según cómo resuelvan su crisis política, que tiene un Ujú. origen de crisis financiera. No olvidemos que todo esto ha sucedido, el primer ministro ha caído, fundamentalmente porque ha intentado aprobar un presupuesto que recortaba el déficit público. Francia tiene uno de los déficits más altos de la eurozona, una de las deudas públicas más altas de la eurozona y tiene que hacer ajustes. Se han intentado hacer ajustes y la oposición, extrema izquierda, extrema derecha, izquierda socialista, derecha nacionalista, como lo queramos llamar, se ha opuesto porque en Francia todos los partidos son enormemente estatistas y nadie quiere recortar el Estado. Entonces, claro, si no hay recortes, y ya veremos si el nuevo primer ministro que nombre hoy Macron va a ser capaz de generar consensos en la Asamblea suficientes como para sacar adelante estos recortes, si no hay recortes, al final la Comisión Europea va a tener que sancionar a Francia. Claro. Porque si no, lo que estaremos diciendo es que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento no vale para nada o solo aplica o solo se cree que puede aplicar sobre los países pequeños. Y eso, desde luego, generaría tensiones dentro de la eurozona. Básicamente todo el mundo tomaría el Pacto de Estabilidad y Crecimiento como el pito del sereno. Y si no sanciona a Francia, y si sanciona a Francia, eso también generará, obviamente, tensiones dentro de Francia, alimentará el euroescepticismo, las reivindicaciones de romper la Unión Europea. Entonces, yo creo que es una papeleta complicada justamente porque la clase política francesa no es responsable y no es responsable porque su ciudadanía en gran medida adicta al estatismo exacerbado, tampoco es responsable. Entonces, bueno, veremos cómo lo resuelve, pero ahí, claro, el Banco Central Europeo a medio plazo, si quiere mantener la independencia, no debería facilitar el endeudamiento público. Quiero decir, imaginemos que Francia no recorta el déficit. El Ujú. Banco Central Europeo no debería bajar tipos de interés para que el Estado francés pueda refinanciar la enorme emisión de deuda pública que va a acometer sostenidamente a tipos de interés más bajos. Eso es lo que en economía se conoce como dominancia fiscal, y es que el Banco Central actúa al dictat del Estado, del Tesoro Nacional, y se subordina a sus necesidades financieras. Y eso conduce, ya lo sabemos, a una inflación muy alta. De hecho, el Claro. caso argentino es quizá el ejemplo reciente más paradigmático de la dominancia fiscal, de cómo cuando subordinas el Banco Central al Tesoro, la moneda muere. Vale, y en ese caso, ¿crees que, a ver, porque esto sería con Francia y con el resto de los países, que es muy diferente, por ejemplo, a la situación en Estados Unidos, ¿no? Que ahí parece que es más difícil recortar tipos, pero aquí al parecer es necesario y ya estamos en ese, Bueno, en ese objetivo que estamos buscando. yo eso de que Es el sentimiento, ¿no? Que se tiene. yo eso de que es necesario, tengo mis dudas. A ver, Ok. obviamente si miramos la inflación, parece más o menos alineada con los objetivos del BCE y el crecimiento está muy por debajo. El crecimiento Ujú. está, sobre todo si lo miramos desde una perspectiva más o menos de largo plazo, está estancado. Pero justamente por eso, pretender solucionar problemas estructurales como los que tiene la eurozona con bajadas de tipos es una receta que no conduce a nada bueno a largo plazo. La eurozona tiene problemas mucho más serios de fondo, problemas desde el lado de la oferta, que son Ujú. los que apuntó, grosso modo, el informe Draghi, es decir, una persona que ha estado presidiendo el Banco Central, que forma parte de las élites europeas. No es algo que estemos diciendo cuatro locos economistas austríacos antisistema, es algo que el Ya. propio sistema reconoce como tal. Entonces, priorizar los recortes de tipos a las reformas estructurales, cuando claramente Europa tiene un problema de reformas estructurales, de cambio de modelo productivo, de volver a encontrar su rol en el mundo después de que este haya sido desplazado por la emergencia de China, por la ruptura de relaciones con Rusia, etcétera,
creo que, desde luego, es quererse poner una venda en los ojos, querer doparse mínimamente para no darse cuenta del largo camino que tienen por delante para reinventarse. No, y que eso es una receta que estamos repitiendo, porque esto ya lo vivimos en el 2010, 11 y 2012. Bueno, en ese preciso contexto actual de Europa, ¿por qué The Economist afirma que somos la mejor economía? Hablo de España, ¿no? De OCDE. ¿Es realmente una evaluación precisa, Juan Ramón? Bueno, a ver, no es que quiera desdeñar el ranking, es un ranking cuya metodología ahora explicaré y que cada uno Ujú. juzgue lo que considere al respecto. Sí quiero empezar recordando que hace 2 años éramos la peor. Lo Claro, digo por en eso este, lo pregunto. en este mismo ranking, ¿vale? En este mismo ranking, con esta misma metodología o muy similar, éramos la peor. Entonces, bueno, a lo mejor ni en ese momento estábamos tan mal ni ahora estábamos tan bien. O sí, porque lo primero que hay que entender es que este no es un ranking de niveles, ¿no? No es un ranking de cuál es la mejor economía de la OCDE como para vivir en calidad de vida, en renta per cápita, no. Es un ranking de tasas de variación. ¿Quién lo ha hecho mejor en 2024? Entonces, Ok. tú puedes ser una economía muy pobre, que si lo has hecho muy bien en 2024, estarás en la cabeza del ranking. De hecho, la sexta economía, según este mismo ranking, de las 37 que componen la OCDE, es Colombia. Es decir, uno de los países Vale. más pobres de la OCDE, en este ranking aparece como la sexta mejor economía, porque es de las que en global lo ha hecho mejor. ¿Y qué significa hacerlo mejor? Pues aquí The Economist utiliza 5 indicadores. Ujú. Crecimiento del PIB, evolución de la tasa de paro, evolución, revalorización de la bolsa, evolución de la inflación subyacente y déficit primario, es decir, déficit antes del pago de intereses. ¿Por qué España es la primera? No porque destaquen los 5. De hecho, en 3 de esos 5 tiene una posición, a ver, no mala, pero desde luego no destacada. Claro. Somos la 10ª economía, si no recuerdo mal, en la que más ha subido la bolsa. 10ª, no segunda, tercera o cuarta, 10ª. También la 10ª con menor déficit primario y la 13ª donde menos ha subido la inflación subyacente. Entonces, claro, si estos 3 fueran los parámetros, no estaríamos los primeros, eso está muy Ya. claro. Ni lo segundo. ¿Dónde, claro, ¿dónde sí sobresalimos? En crecimiento del PIB, que somos los terceros, y en reducción de la tasa de paro, que somos los segundos. Entonces, en global, si tomamos los 5, somos los primeros, ¿no? Porque hay otros que están por encima de nosotros en uno, pero luego están mucho peor en otros, etc. Entonces, aquí claramente el éxito económico español se explica por crecimiento del PIB y creación de empleo. Y creo que, claro, cuando tenemos en cuenta esto, hay una cuestión obvia que plantearse. Ujú. ¿Por qué, si según el gobierno vamos como un cohete, por qué según The Economist somos la mejor economía de la OCDE en 2024? ¿Por qué la percepción de millones de españoles es que sus vidas no están mejorando de una manera muy apreciable? Claro. Y aquí Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, tiene una hipótesis y es que la fachosfera, los medios de comunicación, esparcen bulos y desinformación sobre la situación económica del país y eso conduce a que la gente ni siquiera sea consciente de su auténtica situación económica. Bueno, podría ser una posibilidad. Yo creo que la explicación es otra que permite reconciliar esa percepción, yo creo que más o menos amplia, de que nuestra calidad de vida no está mejorando a tasas muy Ujú. aceleradas, con las buenas cifras macroeconómicas. A ver, el PIB puede aumentar o porque aumente la población ocupada o bien porque aumente la productividad del empleo, ¿no?, de cada trabajador. A su vez, la población ocupada puede Ujú. aumentar porque las familias españolas, las familias nativas españolas, encuentren más empleo o porque, de nuevo, también sus salarios suban, ¿no? Entonces, ¿cómo veríamos nuestros ingresos aumentar? Si más gente de nuestra familia estaba en paro y ahora tiene empleo, o si nuestros salarios suben.
¿Qué pasa? Que el PIB también puede aumentar porque la población ocupada extranjera aumente o porque los Claro. salarios de la población ocupada extranjera aumenten, ¿no? Y claro, si miramos lo que ha sucedido durante el último año, para que nos hagamos una idea, The Economist dice, bueno, la economía, el PIB, ha crecido más de un 3%. Eso supone, grosso modo, que del segundo trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2024, la economía española genera 10.000 millones de euros más de riqueza. Ahora, ¿esa riqueza dónde va a parar? ¿Quién la genera esa riqueza? Pues esa riqueza adicional, en 2/3 la generan trabajadores extranjeros. Es decir, que durante Ujú. el último año se ha creado fundamentalmente empleo para extranjeros, casi no se ha creado empleo español, de nativos españoles, y por tanto, ya digo, alrededor de 7.000 millones de euros de los 10.000 adicionales que se han creado en la economía van a parar a trabajadores extranjeros. El caso es todavía más flagrante si lo miramos con respecto a 2019, es decir, antes de la pandemia. En el segundo trimestre de 2019, todo esto descontando inflación, ¿eh? En el Sí. segundo trimestre de 2019, o en el segundo de 2024 con respecto al segundo de 2019, el PIB crece un 6,5%. ¿Vale? Bueno, pues todo ese aumento del PIB, todo, va a parar a trabajadores extranjeros. De hecho, los ingresos promedio de los trabajadores españoles, comparando segundo trimestre de 2019 con segundo trimestre de 2024, decrecen. Entonces, claro, ¿esto qué significa? Esto no es Que real, entonces. no, no, real Eh, es, real es. Es decir, sí, sí, pero hay mucha gente en España que ha emigrado a España y que está trabajando en España y que vive mejor. Y eso creo que es algo que está muy bien. ujú, Lo que pasa que, claro, la percepción del que ha trabajado durante años en España y le están diciendo la economía va muy bien y ve que su economía personal no va bien, no es una percepción engañosa, es lo que está sucediendo. Es decir, toda la creación de riqueza, todo el aumento del PIB desde el año 2019 se ha concentrado en la población extranjera. Insisto, no lo estoy criticando, pero entendamos que todo el resto de la claro, población que no se ha visto beneficiada en absoluto por esa economía que va como un cohete diga, pues yo no percibo que la economía va como un cohete, porque la suya no va como un cohete. Una forma muy sencilla de resumirlo sería, España está creciendo bastante, los españoles no están creciendo económicamente demasiado. De hecho, con respecto a 2019 han retrocedido, ¿no? Entonces, sí, España crece porque está atrayendo población inmigrante, esa población inmigrante está generando riqueza dentro de nuestro país y en agregado generamos más riqueza, pero la cuestión es, los que es decir, teniendo en cuenta la situación económica de los no inmigrantes, esa está mejorando y por desgracia no lo está haciendo. eso puede, también tenemos que tomar en cuenta la creciente presión fiscal, ¿verdad? Tal como nos los Bueno, comenta claro, uno de los de nuestros traders que nos está escuchando, porque eso hay es, que tomarlo en cuenta. yo ahí simplemente estoy hablando de PIB, es Ujú, decir, de generación de producción final antes de impuestos. O antes de impuestos sobre la renta, al menos, ¿no? Porque los impuestos sobre la producción sí están incluidos, pero sobre renta, vamos, renta de personas físicas, renta de las personas jurídicas, todo eso no está incluido. Claro, si nuestra renta disponible, la de los españoles, no aumenta y además la presión fiscal sí aumenta, pues claro, es que eso aún la reduce, ¿no? Entonces, y luego además pensemos que dentro de ese grupo de españoles que en promedio desde el año 2019 no ha visto aumentada su renta per cápita o su renta por persona ocupada, mejor dicho, luego también hay cuestiones distributivas internas, es decir, habrá españoles que obviamente sí hayan visto aumentada mucho su renta y habrá otros que la habrán visto reducir mucho, porque si en promedio no aumenta y no todos van al mismo ritmo, pues habrá casos donde aumenten mucho y otros donde se reduzcan mucho. Y eso, claro, si tienes una masa de ciudadanos españoles que les estás diciendo que la economía va como un cohete y lo que ven es que ellos viven muchísimo peor, pues hay una desconexión que no se debe a la total, fachosfera, sino que se claro. debe a que no estás desagregando o desgranando bien cuáles están siendo los motores de ese crecimiento económico, que no es que cada ciudadano residente en España, en promedio,
esté generando mucha más riqueza, sino que tienes un grupo de ciudadanos, los nativos, que no están generando en promedio más riqueza y que por tanto no tienen más ingresos, y otro grupo, los extranjeros, que además están llegando, que sí están encontrando empleo, a lo mejor en empleos de mala calidad, aquí ni siquiera estoy entrando en esto, que sí están encontrando empleo y que sí están obteniendo, por tanto, los ingresos extra derivados de ese crecimiento económico que ellos, y esto tampoco lo perdamos de vista, que ellos, esos extranjeros, han generado dentro de España por estar trabajando y produciendo riqueza dentro de España. Claro. Juan Ramón, antes de irnos, que sí me gustaría hacerte una pregunta final. Vamos a pasar rápidamente a Argentina. Milei ha cumplido un año como presidente electo. ¿Qué podemos mencionar de su gestión en este primer año? Bueno, yo creo que es una gestión, no sé si emplear el término extraordinaria, pero sí, yo creo que se puede emplear el término extraordinaria en su sentido original, es decir, que no es ordinaria. Ha sido Claro, precisamente es que estamos todos viendo su gestión y porque es algo que se puede incluso hasta copiar, ¿no? Ha sido desde luego una gestión muy atípica. Algunos dicen ahora que es una gestión ortodoxa. Yo no creo que sea una gestión ortodoxa. Es ortodoxa con respecto a lo que ellos esperaban que iba a hacer Milei, porque como se ridiculizó a Milei y se le caricaturizó y básicamente muchos pensaban que iba a romper la economía de la noche a la mañana, cuando lo que estás viendo es que tienes una macroeconomía cada vez más ordenada y cada vez más ejemplar. No digo que los problemas estén solucionados, pero desde luego los desequilibrios sí se están arreglando a marchas aceleradas. Claro, dices, no, este es ortodoxo. No, cuidado, no es ortodoxo. Y no es ortodoxo por una cuestión fundamental. Ortodoxia de las élites es lo que se aplicó en la eurozona en 2011, 2012, 2013. Es decir, tienes una crisis de deuda, ajustas el déficit. Eso también lo ha hecho Milei. Tienes una crisis de deuda, ajustas el déficit. Vale, hasta ahí es ortodoxia. Ahora, en Europa, en la eurozona, el ajuste del déficit fue sobre todo vía impuestos, vía subidas de impuestos. Y en el caso de Milei, el ajuste ha sido prácticamente en su totalidad, 90-95%, vía reducción del gasto público. Y esto de ortodoxo, al menos entre las élites políticas, entre los economistas, bueno, Alberto Alesina, por ejemplo, gran economista fallecido hace algunos años, recomendaba que el ajuste fuera sobre todo a través del gasto, pero en general entre las élites políticas, desde luego la ortodoxia, en el FMI la ortodoxia no es centra el ajuste exclusivamente en el gasto, sino repártelo, lo que ha hecho Francia. Francia ha hecho 2/3 de gasto y 1/3 de impuestos, y eso que Francia tiene el estado más grande del mundo. A Argentina, que no tiene un estado tan grande como el francés, pues le dirían 2/3 impuestos y 1/3 gasto. No, 90 o 95% gasto y residualmente impuestos, que además pretende revertir en el futuro para que todo el ajuste sea vía gasto. Y esto ha dado resultados hasta ahora, yo creo que muy espectaculares. La tasa de inflación, que hace un año, en noviembre de 2023, era del 12,8%, ayer conocimos que en noviembre de 2024 era del 2,4%. Y además las expectativas de mercado son a que se siga reduciendo. Por tanto, bueno, y por no hablar de la prima de riesgo, que está a punto de romper los 700 puntos básicos, cuando hace un año estaba por encima de los 2.000 puntos básicos, la brecha cambiaria, que hace un año estaba en el 200%, es decir, el tipo de cambio del dólar paralelo, del dólar de mercado, era 3 veces el del dólar oficial. Hoy la brecha cambiaria es prácticamente cero, incluso en algunos momentos ha llegado a ser negativa, era más caro el dólar oficial que el dólar de mercado. Y todo esto es consecuencia, ya digo, de una reordenación de la macroeconomía que ha pivotado sobre el recorte del gasto público, muy decisivo, muy determinante para consagrar el equilibrio presupuestario y yo creo que es una experiencia casi única en la historia de la humanidad. Así que, bueno, esperemos que el reajuste se complete. Todavía, ya digo, quedan retos por delante. El levantamiento del cepo es uno de los principales y la consecuente estabilización cambiaria para que no se desanclen las expectativas de inflación, la consolidación del equilibrio presupuestario, por supuesto, la refinanciación de los enormes vencimientos de deuda del año que viene, la reactivación económica que ya se está produciendo pero que debería acelerarse. Todo esto son retos importantes que tienen por delante, pero... No es fácil, ¿eh? Sí, no, por supuesto que no es fácil. Era una economía que estaba a punto de quebrar o de caer en la hiperinflación y la está reflotando, ¿no? Una moneda que no valía nada, que era el peso, ahora es la moneda que más se ha revalorizado durante este año. Pero este año ha sido el año de la estabilización macroeconómica y yo creo que de momento ha hecho casi todo bien lo que se podía hacer durante este primer año. Perfecto, Juan Ramón. Pues a ver, lo dejamos hasta acá. La verdad es que ha sido una entrevista increíble. Muchas gracias. Nos veremos en la siguiente sesión, Juan Ramón.
Muy bien, nos vemos la próxima. Un Hasta entonces. saludo, un abrazo, hasta luego.